¿Alguna vez has notado cómo la simple idea de comenzar algo nuevo puede provocar una presión discreta en el pecho, como si el futuro exigiera más valentía de la que crees poseer? Esa presión tiene un nombre: miedo al fracaso. No grita, no avisa, no explica, solo te convence, de manera sutil, de permanecer donde estás. Hoy, este video fue creado para romper esa influencia silenciosa que te impide intentar, crecer y descubrir lo que existe más allá de las fronteras que tú mismo construiste. Antes de continuar, haz clic para suscribirte y asegurarte de que cada nuevo contenido llegue a ti en el momento adecuado. Porque, de ahora en adelante, cada minuto será una apertura para comprender que el miedo no es una señal de incapacidad, sino un límite esperando ser superado. Cuando comienzas a observar el miedo más de cerca, percibes que no nace del fracaso en sí, sino de la anticipación de él. La mente crea escenarios que nunca ocurrieron, resultados que no puedes prever y juicios que tal vez nadie haga. Y aún así, estas imágenes parecen tan reales que tu cuerpo reacciona como si el peligro fuese inmediato. Así es como funciona el miedo. Crea versiones distorsionadas del futuro y utiliza esas versiones para mantenerte inmóvil. Pero cuando entiendes este mecanismo, algo interesante sucede. Comienzas a notar que la amenaza nunca fue el fracaso, sino la historia que te contaste sobre Elan, y es aquí donde el cambio empieza a formarse. La falsa sensación de control surge cuando crees que solo actuarás en el momento perfecto, con total seguridad y riesgo cero. Pero esta expectativa es un truco sutil. Mientras esperas, la vida continúa en movimiento, nada se detiene. Excepto tú. El miedo a fallar crea la impresión de que posponer es una decisión estratégica, cuando en realidad es solo una forma elegante de parálisis. Y cuanto más intentas controlar cada detalle, más lejos te encuentras de cualquier resultado real. Comprender esto no trae consuelo inmediato, pero es el punto que abre la puerta al avance. El miedo al fracaso no aparece de manera evidente. Se infiltra en pequeños hábitos, en detalles aparentemente inofensivos del día a día. Cambia el orden de las prioridades. Te convence de comenzar por tareas menores. Ocupa tu mente con preocupaciones que no conducen a ningún lugar. Y, sin darte cuenta, repites un patrón en evitas lo que puede exponerte. Pospones lo que realmente importa y permaneces siempre dentro del territorio seguro, aunque ese territorio no te lleve a ningún crecimiento. Esta adaptación silenciosa transforma el miedo en rutina, y la rutina en límite. Reconocer este diseño oculto es el primer paso para romperlo. Existe un precio que pagas cada vez que evitas intentar. Es un precio silencioso que no aparece en ningún extracto bancario, pero que corroe tu confianza un poco más cada día. Cuando pospones un proyecto, retrocedes ante una oportunidad, o te escondes detrás de excusas. Creas una distancia entre quién eres y quien podrías llegar a ser. Esa distancia no surge de una gran decisión, sino de la suma de pequeños luego lo veo. Y mientras por fuera todo parece estable, algo dentro de ti comienza a disminuir en la valentía. El problema no es fallar, sino nunca descubrir lo que habría ocurrido si lo hubieras intentado. Este es el costo real de la vida que dejas de vivir. Equivocarse no significa que seas incapaz. Significa solamente que estás en movimiento. El error es un resultado, no un veredicto. Muestra dónde ajustar, dónde fortalecer y qué observar con mayor atención. La verdadera incapacidad solo existe cuando te niegas a intentar. El problema es que muchas personas confunden un intento frustrado con una señal definitiva de falta de talento. Y eso crea una barrera psicológica difícil de atravesar. Cuando entiendes que el error es parte del proceso y no una prueba de derrota, el peso del miedo disminuye. Y, con ese peso más ligero, comienzas a avanzar con más claridad, más presencia y más libertad. Imagina a alguien lleno de ideas, talento y voluntad, pero siempre atrapado en el mismo punto. Se despertaba todos los días diciendo que mañana comenzaría, como si el mañana tuviera algún poder especial que el hoy no tenía. Guardaba archivos llenos de proyectos iniciados, cuadernos con planes detallados y una lista enorme de sueños que nunca salían del papel. No era falta de capacidad,
Y él lo sabía. Lo que lo paralizaba era el miedo silencioso de no ser lo suficientemente bueno, de ser criticado, de intentar y descubrir que no podría lograrlo. Para evitar ese dolor imaginado, creaba distracciones, ocupaciones, excusas perfectas para permanecer en el mismo lugar. Hasta que percibió algo simple: el autosabotaje no lo protegía del fracaso, solo garantizaba que éste ocurriera. Ese momento de claridad fue el inicio del cambio. El punto de inflexión comenzó cuando descubrió que la valentía no nace lista, se construye con pequeños movimientos. La fórmula era simple, casi obvia, pero demasiado poderosa para ser ignorada. Primero, claridad en identificar exactamente qué miedo estaba dirigiendo sus decisiones. Después, reducción, transformar el gran paso que parecía imposible en un movimiento mínimo, tan pequeño que el cerebro no pudiera crear resistencia. Y por último, acción inmediata, a no dejar espacio para que aparecieran excusas. Cuando aplicó este método, se dio cuenta de que la valentía no llega antes del movimiento, sino después. Cada pequeño avance creaba una sensación real de capacidad, y esa sensación impulsaba el siguiente paso. Era un ciclo opuesto al del autosabotaje ahora. Cada gesto alimentaba el crecimiento y no la parálisis. Cuando observas de cerca el miedo al fracaso, percibes que no aparece solo en los grandes desafíos. Se infiltra silenciosamente en pequeñas decisiones que moldean la rutina. En la carrera profesional, surge cuando evitas postularte a un puesto mejor porque crees que aún no estás preparado. En los estudios, aparece cuando pospones aquel curso que podría abrir puertas, pero que temes no poder seguir. En los proyectos personales, se revela cuando comienzas con entusiasmo y abandonas en la primera dificultad, como si el obstáculo confirmara que nunca deberías haber intentado. Y hasta en la creatividad. El miedo actúa cuando comparas tus ideas con las de otros y concluyes que las tuyas no son suficientes. Pero cuando aplicas la fórmula de la valentía práctica en estos escenarios, claridad, reducción y acción inmediata, algo cambia por completo. Pequeños avances comienzan a romper la estructura interna que sostenía la parálisis. La vida reacciona de una manera diferente cuando decides moverte, incluso sin garantías. Al final de todo, hay una decisión que nadie puede tomar por ti, una elección silenciosa, íntima, que determina si continuarás atrapado en el miedo al fracaso o finalmente asumirás el movimiento que siempre pospusiste. La verdad es simple en la vida: no recompensa a quien espera a que llegue la valentía, sino a quien tiene la audacia de avanzar incluso temblando por dentro. Y es exactamente aquí donde estás ante el punto en el que continuar como estás ya no es una opción ligera. Entonces, haz una pausa. Observa aquello que sabes que necesitas hacer, pero has evitado durante meses. Piensa en el impacto que un único paso puede generar si decides actuar hoy. Ahora, mira hacia adentro y responde con sinceridad absoluta una pregunta que define destinos enteros ansí. ¿No lo intentas ahora? ¿Cuándo? La respuesta que elijas será el primer movimiento de la vida que comienza después de este video.